Bueno, bienvenidos como siempre, aunque ya hemos hablado bastante, a estos conversatorios que ha organizado la APU, ¿no? Y plantear un poco que la idea del nombre no fue casual, que la idea es eso, que queremos conversar acerca de lo que hacemos en nuestras prácticas, de cómo nos sentimos, de cómo hemos ido llevando este periodo de pandemia, y cómo, bueno, de alguna forma de estar juntos y poder construir juntos en esta situación de frustración que a veces nos invade o de soledad. Nos acompañan hoy entonces Emma Zaffaroni y Brian Lanfranco. Emma es profesora de Historia en la Facultad de Información y Comunicación y de Didáctica de la Historia en el IPA, es posgrado en Didáctica Universitaria, es magíster en Educación, Política y Sociedad. Brian es profesor de Historia, egresado del IPA, es maestrando en Tecnología Educativa por el CLAE, posee postítulo en Formación en Acción de las TIC en Formación Docente, Flaxo y CES, cuenta con certificación en el uso didáctico avanzado de las TIC, lenguaje audiovisual, Cineduca, plataformas digitales, pensamiento computacional y alfabetización digital de adultos. Claro, Brian, que me podés ayudar. Imagínate con todo esto. Me vas a poder ayudar. Así que bueno, bienvenidos al conversatorio y un honor para nosotros poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Lilian. Gracias, Lilian. Bueno, nosotros nos organizamos y vamos a tratar de que sea una especie, por lo pronto un conversatorio entre Brian y yo, que vamos a estar alternando con las dificultades que tiene alternar en el uso de la palabra y sobre todo de la presentación, que bueno, genera ciertas dificultades este formato, pero vamos a superarlo. Y la idea es trabajar nuestro planteo es unos 50 minutos, después trabajar con algunos ejemplos y abrir a preguntas, que las pueden ir poniendo desde antes y si podemos las vamos contestando también. Bueno, agradecemos por supuesto a la APU por invitarnos, por darnos esta posibilidad de entrar en contacto con los colegas de distintos lugares del país. Para mí es un gusto compartir este conversatorio, esta exposición con Brian, que como verán tenemos apenas unos años de diferencia, que casi no se notan. Brian fue estudiante en el IPA, hizo su práctica de didáctica 3 en su grupo conmigo, como profesora de didáctica hace unos años, y bueno, a partir de ahí fuimos generando un lindo vínculo, porque además de que, bueno, con los profesores de didáctica muchas veces generamos un vínculo bastante cercano con nuestros estudiantes, porque el acompañamiento en la práctica implica un poco eso, y además, bien como yo, cuando supe que él era profesor de informática, y a mí hace muchos años que me interesa el tema de las tecnologías, muchos digo, ¿no? Hace más de 10 años que he estado pensando sobre estos temas, que hice en realidad, ni lo puse allí, pero un posgrado en la Universidad de la República sobre esta cuestión de la educación en entornos virtuales en la universidad. Y bueno, empezamos ahí, yo lo invité a que nos ayudara un poco en los cursos de didáctica alguna vez, con alguna exposición y algún taller. Bien, bueno, así que para mí es un gusto trabajar con Brian y me parece que es lindo esto de que los veteranos podamos empezar a dialogar con los jóvenes y a tener estos espacios interactivos, digamos, y de diálogo, y ir dejándolos a ellos que sigan con esta tarea, ¿no? Yo no soy una especialista en tecnologías, he incursionado en el tema, he estudiado, he leído, pero no soy una especialista como es Brian, que es un especialista, pero bueno, sobre todo por la edad que tiene, va a seguir estudiando mucho este tema. Es un tema, para mí, digamos, mi especialidad, yo di clases en la enseñanza secundaria muchísimos años de historia, mi especialidad sigue siendo la enseñanza de la historia y de la didáctica,
pero he, ya les digo, reflexionado sobre estos temas y desde ese lugar es desde el que vamos a hablar. Nos pareció interesante, bueno, ponerle este título a la charla que refería a esta cuestión de las sinergias, porque justamente lo que nosotros queremos hacer es un intercambio que tenga que ver con una mirada desde las didácticas, ¿no? Desde la didáctica de la historia hacia las TIC y desde las TIC hacia la didáctica de la historia. Estudiar un poco esa interrelación entre estos campos, digamos, ¿no? Por eso como que tratamos de, bueno, potenciar los saberes más específicos de cada uno de nosotros. Brian también es profesor de historia, también tiene por lo tanto su reflexión teórico-práctica sobre su propia enseñanza, sobre la didáctica, pero está más especializado también en el tema de las tecnologías, ¿verdad? Pensamos ir como les decía, como en dos andariveles o en dos momentos. Un primer momento con una presentación que por supuesto que la preparó Brian, se darán cuenta porque es muy moderna. La preparamos los dos, Emma. La conversamos antes, la hemos conversado bastante. La conversamos, pero la preparación, digamos, es como cuando decís, la torta la hiciste vos, yo te dije algunas cosas, pero el producto quedó muy lindo. Y pensamos trabajar entonces un poco sobre ciertos análisis y reflexiones sobre las tecnologías, la didáctica, ¿verdad? Y este asunto de las sinergias que nosotros creemos que podemos encontrar entre ellas, para ir luego a un momento que tiene más una instancia, no puede ser de taller, porque bueno, por las circunstancias y el formato en el que estamos, pero en donde decidimos analizar 3 o 4 herramientas que nos parece que son muy valiosas para la enseñanza de la historia. De todas maneras, la idea no es dividir netamente en decir, bueno, hay un espacio que es exclusivamente teórico y hay un espacio que es exclusivamente de taller, sino de mirar esa parte de taller o esa parte de prácticas posibles desde las visiones de la historia que proponemos enseñar, ¿no? O sea, no disociar, no es esto que, bueno, hablamos por un lado de didáctica de la historia y después por otro lado hablamos de las tecnologías. No, lo que queremos hacer es hablar justamente de los dos aspectos. A mí me parece que es un momento fundamental para ser aprovechado por los profesores. Yo sé que en realidad nosotros no pedimos estar en estos entornos, no pedimos tener que incorporar el uso de tecnologías, que de alguna manera la realidad nos obligó a zambullirnos en un tipo de enseñanza que ni siquiera sabemos mucho cómo llamarle, porque no es exactamente una educación a distancia, porque no fue planificada como tal, es una enseñanza en entornos virtuales, pero tampoco estuvo planificada para los entornos virtuales, o sea que tenemos que ir corriendo un poco de atrás y adaptándonos a la realidad que a su vez nos provoca muchas otras modificaciones en nuestra vida. O sea, tengo claro, porque yo también estoy ejerciendo la docencia, Brian también, que no estamos en el mejor de los mundos ni en la mejor de las situaciones. Sin embargo, a mí me parece que es una oportunidad que los docentes no podemos desperdiciar para reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza, justamente por el desafío que nos plantea este momento. ¿Ah? Es decir, me parece que tenemos una oportunidad de aprender mucho en este momento, mucho sobre la historia, mucho sobre la historia que enseñamos, mucho sobre cómo aprenden los estudiantes y mucho sobre las tecnologías. O sea, siempre con el sentido que va a ser permanente en toda nuestra conversación de la importancia que tiene la reflexión sobre nuestras propias prácticas. Por eso esto de la sinergia, o sea, no nos interesa hablar de un aspecto y del otro, sino de las relaciones que se generan
entre la didáctica y las tecnologías. Bien, pasamos, Brian, Sí, me voy a quedar un poquito más acá, Emma. Con esto, ¿no? Con esta diapo. Exactamente. Bueno, primero subrayar lo que decía Emma, en el sentido de poder encontrar ese diálogo entre dos disciplinas que sabemos que por sí solas funcionan y que independientemente tienen su campo de estudio, pero que al juntarlas y al lograr generar un intercambio desde el punto de vista conceptual, metodológico, lo que nos permite, como decía Emma, es poder ver nuestras prácticas desde un lugar mucho más completo, ¿no? De distintas perspectivas, y bueno, y ponerlo al servicio de justamente el mejorar nuestras prácticas. Y hablando con Emma también en esta planificación de este conversatorio, bueno, también decidimos que estaba interesante poder definir un poquito qué es la tecnología educativa, o por lo menos cuál es el camino. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces se confunde la tecnología educativa, o por lo menos se la asocia, se la utiliza como sinónimo de software educativo, de TIC, ¿no? De nueva tecnología. Y en realidad la tecnología educativa como disciplina ya tiene larga data, por así decirlo. Incluso algunos investigadores encuentran sus orígenes, tal vez algo exagerado, en la antigua Grecia, ¿no? Como los grecorromanos, como allí siempre los que han sentado bases de muchos aspectos epistemológicos, ¿no? Y también procesuales. Aquellos que tienen una mirada de repente de la tecnología educativa más moderna, ubican puntualmente su inicio, por así decirlo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es indudable que nosotros como profesor de historia siempre querer estar buscando, bueno, los orígenes de las cosas, bueno, por qué se producen las cosas, también los factores. Y una de las cosas que hemos podido extraer de esto es que surge en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de crear un grupo de profesionales que construya, o por lo menos elabore, una serie de materiales, ¿sí?, para formar a los soldados y a los generales, ¿no? La interrogante era, bueno, ¿cómo hacer para formar a tantas personas en poco tiempo, ¿no? Y además considerando que sea efectiva esa educación que se pretendía dar. Y bueno, y allí se empezaron a utilizar la radio, las televisiones, los televisores, las cintas de cine, todo esto a disposición de llegar a las masas, ¿no? En este caso, las masas de los soldados, de los que iban a ser los generales, ¿no? Y darle como mayor una formación más integral. Por supuesto que esto tiene una visión muy conductista. Skinner es uno de los que han basado la teoría psicológica para elaborar estas técnicas. Por supuesto que esto después no quedó reducido durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, sino que después, mismo en Estados Unidos, se logra volcar, ¿no? Muchos de los conocimientos que se habían encontrado, se estaban desarrollando, a la educación en general. Y bueno, ya en la década del 50 y 60, Estados Unidos ya se había consolidado como potencia mundial, y recordemos que post Segunda Guerra Mundial también no había otro espacio donde preocuparse o ocuparse de esta forma de sofisticar la educación a través de tecnologías, de las que en ese entonces eran nuevas tecnologías. Pensemos en una Europa devastada, en un tercer mundo también, en la búsqueda de la salida de las consecuencias de esta guerra. Entonces, sin duda que su base fue conductista, y las tecnologías que se utilizaban, ¿no?, y el campo disciplinar que se construyó alrededor fue en base a un conductismo, ¿no?, de la transmisión, ¿sí?, exclusiva de
información o conocimiento, ¿sí? Ya sea técnico o conceptual, para la mayor cantidad de gente posible y utilizar estos recursos en pro de ese beneficio. Después, la tecnología educativa como ciencia social y como una de las ciencias de la educación también reconocida dentro de ese campo, ha tenido sus crisis, ¿no? Sus crisis endógenas, es decir, sus crisis de adentro de no poder encontrar y definir exactamente cuál es su objeto de estudio, su metodología, etc. Hay Domingo Gallego, que es un español investigador, habla de que dentro de la tecnología educativa, como pasó en otras disciplinas, se generó una dialéctica interna, ¿no? Desde adentro, en la cual las propias contradicciones que se iban generando entre los recursos que se creaban, las nuevas investigaciones psicológicas y todo lo que aportaba el campo de tecnócratas, ¿sí? Esa contradicción iba generando cambios, y bueno, y se va a convertir en lo que, bueno, en ese proceso, en lo que hoy entendemos por tecnología educativa. Que hoy la tecnología educativa está atravesada por un paradigma que también está atravesada la didáctica en general y la didáctica de la historia, que es el enfoque crítico, ¿no? Esto también, el enfoque crítico que ha estado muy sustentado en la psicología cognitiva, ¿no? Que entre algunos aspectos para mencionar está desde un alumno activo, partir de las experiencias de los alumnos, de relativizar los conocimientos, es decir, de buscar distintas posturas, y además de buscar distintas formas de enseñar con esto de atender a la pluralidad, ¿no? A la heterogeneidad de los alumnos, ya sea desde la adecuación curricular, la propia diferenciación que se presentan entre los distintos alumnos que están allí. Pero puntualmente el enfoque crítico en la tecnología educativa, y esto me parece importante subrayar, es que se pasó de entender las tecnologías educativas de que la gente aprendía de las TIC, es decir, los alumnos, en este caso, de las TIC, para aprender con las TIC. Es una frase hecha, sí, que muchos autores la utilizan, ¿no? Aprender de las TIC, o con las TIC, que creo que tiene igual en su base una interesante profundidad, es decir, aprender con las TIC implica que está dentro del propio proceso que hace el alumno, lo pone también como protagonista de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y en el último tiempo, si bien la tecnología educativa no se define solamente por el estudio de las TIC, ¿sí? Por los propios cambios que se vienen produciendo, como señalaba Emma, en la sociedad, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, se fue volcando para allí, y fue buscando en su campo de estudio, que va entre la tecnología, la educación, acá encontramos otra vez una sinergia, ¿no? Y la sociedad o la cultura, ¿no? Y estudia aspectos desde la potencialidad de las nuevas tecnologías hasta cómo impacta los cambios tecnológicos en las personas, y puntualmente en nuestra generación de alumnos, en cómo encontrar distintas formas de innovación educativa, y además entender a los medios no solo como difusores de cultura, sino además como un espacio de producción cultural, que me parece que allí también está la clave para poder sacarle el disfraz a veces a las tecnologías y ver que también tienen una serie de implicancias culturales, ideológicas, etc. Bueno, este pequeño recorrido sobre tecnología educativa nos parecía interesante con Emma, lo hemos conversado bastante, sobre todo para darle ese lugar epistemológico a la disciplina de tecnología educativa, entendiendo que ya la didáctica y la didáctica de la historia la tenemos bien conocida. Y acá, como para continuar un poco, les presentamos dos imágenes, intentamos de buscar las que más representaran algunas actitudes docentes en las cuales queremos derribar algunos mitos que hay detrás de eso, ¿no?
tenemos un docente, por ejemplo, el que está con la tablet, como bastante entusiasmado, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? Y me pasa también, lo tengo que decir de la experiencia particular, cuando encontramos una nueva tecnología nos sentimos como con esa alegría y ese optimismo de que la aplicación de esa tecnología va a generar un buen resultado. Y en realidad utilicé la palabra aplicación, bien como durante el conductismo, ¿no? Cuando el conductismo estaba muy presente, porque en realidad no es tan así, es un mito, ¿no? No es que nosotros aplicamos como que si fuera un medicamento o una fórmula y que obtenemos del otro lado esas intenciones pedagógicas. Sino que no, perdón, tienen otras implicancias que después vamos a charlar bien un poquito más adelante, y Emma complementará en ese sentido. Y por el otro lado, tenemos una actitud de un docente un poco agobiado, resistido, con miedo al cambio, ¿no? Y también podríamos ponerle voz, catalogando como que las nuevas tecnologías deshumanizan, es uno de los argumentos que está muy presente, deshumanizan la educación, deshumanizan a las personas. Y en realidad, ese argumento me parece que cae por sí solo en el sentido de que si nosotros utilizamos y aprovechamos estas nuevas tecnologías, encauzándolas hacia lo educativo, hacia lo pedagógico, bueno, si nosotros estamos generando un proceso de humanización a través de la educación, y las tecnologías están al servicio de la educación, entonces contribuyen, si nosotros le damos un buen sentido, a ese proceso humanizador, ¿no? Y ahí es uno de los mitos que queríamos derribar. ¿Emma? Sí, en este sentido, a mí me parece que muchas veces cuando tenemos estas conversaciones, los docentes se sienten como un poco interpelados, ¿no? Y entonces nos sentimos como que, bueno, si yo uso las tecnologías, si no las uso, si soy un defensor, si no soy, hay argumentos a favor y en contra, todos los que queramos para sumar a esto, ¿no? A mí, yo recuerdo, incluso repasaba algunas charlas que di ya hace casi 10 años, en donde ya hace 10 años decía, esta es una discusión que no tiene sentido. Imagínense si hace 10 años no tenía sentido, mucho menos sentido tiene hoy, ¿no? A veces nos quedamos detenidos en unas discusiones que no nos conducen absolutamente a nada. Las tecnologías están ahí, y no se van a ir nunca, ya está, como el coronavirus, ¿no? Va a estar ahí, tenemos que aprender a vivir con él, y bueno, tenemos que aprender de las tecnologías. Ahora, ¿eso quiere decir que todos nos vamos a abrazar de las tecnologías? No, no quiere decir eso, ¿no? Puede haber docentes que las incorporen más, otros que las incorporen menos, puede haber gente que les encuentre y pueda disfrutar de su utilización y encuentre ese diálogo, esa sinergia que nosotros queremos plantear entre la historia que quiere enseñar y cómo una tecnología puede servirle para eso, y están los que no. O sea, no hay, salvo en este momento excepcional, después esto no es un mandato obligatorio, digamos, ¿no? Y nosotros tampoco venimos a darles recetas ni a decir, miren que esto es fantástico, y muy lejos de pensar la tecnología les va a solucionar los problemas. No les va a solucionar nada. El único que soluciona y que puede producir una buena enseñanza es el buen docente, nada más, con el cúmulo de herramientas que elija trabajar. Entonces, ni son la maravilla, ni son una porquería, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver, pensemos que siempre, además, en cualquier tecnología, sean las tecnologías educativas, las de la comunicación, las de información, las de lo que sea, atrás o adelante de la tecnología está el humano, ¿sí? Siempre. Y las decisiones y los problemas no son de la tecnología, sino son de los humanos. La televisión no es una porquería. La televisión es una cosa fantástica que está llena de contenidos que son bastante porquería. Ese es otro tema. Los humanos la llenamos, ¿no?, de una cantidad de porquerías. Pero la televisión en sí es una tecnología magnífica. Y lo mismo pasa con todo lo que nosotros, los videojuegos pueden ser magníficos. Ahora, bueno,
Si generamos 800.000 videojuegos en donde la esencia es cómo matamos al otro, y sí, claro, no aparece en la genialidad, pero el problema no es de la tecnología, el problema es de qué contenido le ponemos. Entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una falsa oposición entre presencialidad y virtualidad, porque como en este momento tuvimos que meternos en esto, entonces nos ponemos todos románticos y que claro, que nada sustituye el lazo y la relación con el estudiante y el afecto. Por supuesto, por supuesto. También convengamos que en muchos casos en la relación presencial no hay ni lazo, ni afecto, ni preocupación, el docente no sabe ni cómo se llaman los estudiantes, no los tratan del todo bien, o sea, buenos y no tan buenos docentes están en los dos escenarios. Buena y no tan buena enseñanza se produce también en los dos escenarios. Y eso es sobre lo que vamos a ir viendo, ¿no? Así es, Emma. Bueno, ahora hemos seleccionado este modelo llamado modelo TEPAC, allí tiene sus años de creación, en realidad se desarrolló, que a simple vista tiene un diagrama sencillo, ¿no? Pero en realidad detrás de este formato hay una serie de reflexiones que nos interesaría por lo menos mencionar algunas que están vinculadas a lo que decía Emma. Es decir, la tecnología por sí sola no va a generar un cambio importante ni va a garantizar de que tu clase sea buena. Es como decía Emma, además, hay una falsa oposición en el sentido de decir, bueno, si nosotros damos clases de repente por Zoom, van a ser inferiores en términos de pedagógicos que la presencial. El hecho de que nosotros estemos frente a los alumnos sabemos que no es ninguna garantía de que esa clase salga bien, ¿no? También tenemos que ir viendo, bueno, que son dos ámbitos muy distintos, con formas de trabajo distintas, y que, bueno, a partir de allí es que tenemos que reflexionar. Bueno, el modelo TEPAC lo que hace es reconocer como tres aspectos fundamentales que tienen que ver con una clase donde se integran las TIC, ¿sí? En primera instancia, reconocer que hay un conocimiento pedagógico, un conocimiento del contenido y un conocimiento tecnológico. Es decir, en esta interrelación, y esta interrelación tiene que ser coherente entre la historia que nosotros queremos enseñar, en nuestro enfoque didáctico, ¿sí? Y la tecnología que vamos a utilizar. Si nosotros queremos problematizar la historia, ¿no? Y utilizamos como recurso pedagógico, ¿no? Una presentación de PowerPoint, allí está la tecnología presente, y soy un transmisor de información, bueno, ¿qué sucede allí? ¿A dónde el problema está en la historia y no es que yo traigo el problema y la solución? Al final, ¿dónde está la coherencia entre mi objetivo pedagógico o el sentido pedagógico de mi clase y lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, acá pone en igual de importancia todos estos conocimientos. Tenemos que saber de historia, tenemos que saber cómo enseñar historia y tenemos que saber con qué. ¿Cuál es la herramienta, por lo menos ir probando y ensayando, cuál es la mejor herramienta para llevar adelante este proceso educativo o este hecho educativo? Y alrededor aparece el contexto, ¿no? Es decir, es lo que también mencionaba Emma, lo de las fórmulas. Nosotros no les venimos a traer fórmulas, ¿por qué? Porque sabemos que si bien les podemos contar una experiencia particular, eso puede no servir en otra institución, en otro contexto socioeconómico, ¿no? En otro país, en otra región. Por eso consideramos que ir con esto desde el punto de vista de la coherencia y de la interrelación puede darnos ciertas garantías de que lo que estamos haciendo, por lo menos éticamente y profesionalmente, lo estamos haciendo bien. Complemento lo que plantea Brian y seguimos enseguida con que muchas veces parece como que el uso de la tecnología implicara que entonces yo voy a ser como un profesor moderno, digamos, ¿no? No tiene nada que ver,
porque muchas veces nos creemos que usamos tecnología, pero en realidad lo único que estamos haciendo es cambiando de soporte, ¿no? Como decía Brian, ponemos el PowerPoint, pero hacemos el mismo esquema que hacemos en el pizarrón. Bueno, eso no es ningún uso educativo de la tecnología, es que cambié el soporte, yo qué sé. En vez de leer en un libro, leo en la tablet, pero estoy leyendo el mismo libro, no cambié nada, ¿no? Eso es un soporte, es otra cosa. El soporte es el soporte, la tecnología es otra cosa. Entonces, el desafío es cómo, a partir del conocimiento del contenido que yo tengo, ¿no? Es decir, mucha historia, y a partir de mis concepciones, yo le decía a Brian, yo peleo más por lo didáctico que por lo pedagógico, pero como este es el modelo de de alguien que lo plantea, además en inglés, en donde se usa mucho más lo pedagógico, el término pedagógico implica lo pedagógico y lo didáctico, yo no le voy a cambiar al autor la terminología, pero el tema de qué teoría tengo yo sobre la enseñanza, cómo pienso yo que tengo que enseñar, y el manejo que voy teniendo de las tecnologías, ahí junto y veo cuándo me sirve usarlas, cómo me sirve usarlas, para qué quiero usarlas. El uso en sí mismo, por sí mismo, para ser moderno, no tiene ningún sentido. Tiene que ser, sí, me siento cómoda y siento que hay un plus ahí que yo no tengo en otras circunstancias. Seguimos. ¿Por qué seguís tú? Bien. ¿Por qué integrar las TIC en el aula? Bueno, allí las respuestas pueden ser muy variadas, y esto no es una defensa extrema de que hay que utilizar las TIC, pero ¿en qué nos beneficiaría en caso de darle un buen uso, ¿no? Un uso pedagógico, concreto, en todos los sentidos que estuvimos mencionando? Entonces acá utilizamos algunas respuestas macro, que va desde la alfabetización digital, la ampliación de las formas de comunicación, herramientas de la mente, que ahora vamos a desarrollar, producción, innovación de prácticas docentes, ¿sí? En lo que tiene que ver con la alfabetización digital, ¿sí? Implica que los alumnos, ¿sí? En este caso, transiten un proceso en el cual vayan adquiriendo distintas herramientas o distintas habilidades para después poder localizar información, poder analizar la información, para poder ser productores, ¿no? También para poder comunicarse. Es decir, son esas competencias básicas que necesitamos en el siglo XXI. Y la pregunta es, ¿qué nosotros hacemos desde nuestra clase para ayudar a ir desarrollando esas habilidades? ¿Acaso si nosotros, que está bien, y esto no implica que sea una clase distinta, si nosotros nos quedamos solamente, como todo el cuerpo de historia, solamente con la tiza y el pizarrón, después el alumno va a tener que enfrentarse a un mundo que le va a demandar constantemente este uso de estas habilidades, desde el mundo del trabajo, pero además para la democratización de la información. Es decir, hoy sabemos que hay un campo cultural, hay un flujo cultural, quise decir mejor dicho, muy fuerte en lo que tiene que ver con la web. Entonces allí también ponerle énfasis, y está muy relacionado con el segundo aspecto que allí mencionamos, que es la ampliación de las formas de comunicación. Es decir, el alumno no solo tiene que saber leer esa información, y cuando me refiero a la información en los distintos lenguajes, el audiovisual, el pictórico o la imagen, el escrito, por supuesto, y bueno, la decodificación es muy importante también, ¿no? Entonces, bueno, ayudar a los alumnos a leer imágenes, por ejemplo, que es algo que ya viene de la didáctica de la historia con cierta fuerza y cada vez se va asentando más, me parece que los va a ayudar a ir entendiendo y a ser menos ingenuos ante los contenidos que se les vienen presentando. Pero además, creo que tiene una doble condición esto, que es que los propios alumnos también logren ser productores, ¿sí? O por lo menos logren distintas vías para poder expresarse. Es decir, la codificación de estos lenguajes, de la imagen, del audiovisual,
¿no? Incorporarlos en el aula les puede ayudar a ampliar esas vías de comunicación. Y en tercer lugar tenemos herramientas de la mente. Este es un concepto de David Jonathan, ¿sí? Que es un estadounidense que tiene un doctorado en educación media, pero además ha estado muy preocupado por la psicología del aprendizaje, y él lo que plantea es, bueno, los alumnos se tienen que servir de las tecnologías, de alguna forma, de las distintas aplicaciones para organizar sus pensamientos, es decir, para encontrar distintas formas de organizar sus pensamientos, para poderlos representar, ¿sí? Y hacerlo de distintas formas, ¿sí? Es decir, ampliar el abanico de esas representaciones de ideas. Y poniéndolo en un caso concreto, que habíamos estado conversando con Emma también, es lo del mapa conceptual, ¿no? Cuando nosotros les pedimos a los alumnos que armen un mapa conceptual, ¿no? A través, por ejemplo, de CIMAP, ya les tiro una herramienta, que es una herramienta online. Bueno, el alumno tiene que organizar su pensamiento, su conocimiento, de una forma específica, de una forma determinada, ¿sí? Entonces hace ese ejercicio operacional con la información, ¿sí? Entonces allí le estamos dando una mayor apertura a distintas formas de pensamiento también. La parte de los últimos dos ítems, producción e innovación de prácticas docentes, el ítem de producción está referido bien en el mismo sentido de lo que está planteando Brian, cómo las tecnologías nos permiten multiplicar las posibilidades de hacer por parte de los estudiantes. ¿Ah? Y esto me parece que es muy importante porque el poner a los estudiantes a hacer, ¿no? En una actividad, no en un activismo, no se trata de que tengan que estar todo el tiempo haciendo, porque tienen que pensar, tienen que razonar, tienen que generar pensamiento, tienen que reflexionar, pero a su vez el hacer es fundamental para ver si ese conocimiento efectivamente se puede poner en práctica, si puede relacionar, si puede comparar, si puede hacer ese mapa conceptual, o si puede traspasar esto que vio en una serie de imágenes y armar otra cosa, ¿no? Entonces, las tecnologías evidentemente ahí nos amplían mucho el horizonte. Y la innovación de prácticas docentes tiene que ver con una actitud que yo creo que debería ser una constante en todos los profesores, y es esto de estar dispuestos a, bueno, a salir muchas veces de nuestro lugar, ¿no? de nuestra zona de confort. Y hay una doctora argentina que se llama Karina León, que se dedica a este tema bastante nueva además, porque ya pasó la generación de Pisitelli, de Burbules, de Lidwin, que han trabajado mucho sobre esto. Hay un trabajo de ella en Uruguay Educa, así que pueden acceder por allí, que habla de salir de esa zona de comodidad y entrar en una incomodidad creativa, ¿no? Y me gustó esa metáfora, o sea, ¿por qué muchas veces esto no nos resulta fácil? Bueno, porque no estamos acostumbrados, porque no sabemos, porque tenemos miedo de fracasar, porque capaz que los estudiantes se ríen, porque ellos saben usar todo y yo no. Bueno, nosotros somos los que sabemos historia y somos los que estamos igual en condiciones de poder aprender, ¿no? Y esto es una de las ventajas, además, de las tecnologías, la posibilidad de aprender. Entonces creo que nos ofrecen a los docentes, las tecnologías, un desafío, ¿no? Este desafío de estar pensando y modificando nuestras prácticas, que es bien interesante. Y a colación de lo que decía Emma, Michael Fullan habla del cambio educativo, ¿no? Y de esa ansiedad, esos miedos, esos temores, esa inseguridad que muchas veces generan esos cambios que a veces son deseados y otros no. Claro. Y que además, que si bien hay un comienzo de inseguridad y de miedo, siempre cuando nosotros le encontramos el sentido, si es que se lo debemos encontrar, y logramos
la seguridad, rápidamente como que nos pone en un lugar de profesionalismo, es decir, de un sentir profesional mucho más arraigado, ¿sí? Y él lo que dice es, bueno, para generar esta innovación, como decía Emma, por lo menos tenemos que alterar 3 aspectos. Desde las propias creencias que nosotros tenemos sobre las prácticas, el enfoque didáctico, ¿sí?, que nosotros utilizamos, pero además también los materiales que utilizamos. Es decir, muchos materiales van condicionando la propuesta que nosotros vamos presentando y también van invitando a una disposición determinada a que los alumnos trabajen de una forma o la otra. Pasamos a la próxima, ahí va. Pasamos a la próxima. Acá nos vamos a dividir con Emma estos 4 estadios: la sustitución, la ampliación, la modificación y la redefinición. Es un modelo creado por Rubén Puentedura, y lo que dice es, bueno, hay como distintos niveles en los cuales nosotros incorporamos las tecnologías, que tiene que ver con el cambio en nuestra propia práctica, ¿no? ¿Qué tanto cambia nuestra práctica el uso de las tecnologías? Y tenemos en los 2 primeros niveles la sustitución y la ampliación. En lo que tiene que ver con la sustitución, las TIC actúan como herramienta sustitutiva directa, sin cambio funcional, es decir, sin cambio en la práctica. Y era lo que hoy también mencionaba Emma. Esto vinculado a que, bueno, si nosotros hacemos lo mismo que estábamos haciendo, pero cambiamos el soporte, es decir, en vez de entregar el mapa impreso, lo proyectamos en el PowerPoint, ¿no? En vez de hacer los que escriban el esquema que nosotros ya hicimos en el pizarrón a mano, o que lo hagan a través de una herramienta, ahí se está sustituyendo. Puede ser que mejore un poco más, de repente la estética, algún aspecto, pero no hay un cambio funcional. Y la ampliación permite, cuando se incorpora la tecnología, permite cierta mejora en la práctica, pero no es nada sustancial, no es nada transformador. Y acá ese claro ejemplo me parece las búsquedas en Google, ¿no? Nosotros mandamos a los alumnos a que busquen información, y claramente cuando lo hacen a través de la web, la instantaneidad y la cantidad de información que está disponible amplía nuestras posibilidades, por supuesto. Pero no hay una transformación profunda. Es decir, antes también podían buscar información, de repente les llevaba más tiempo, lo hacían en un libro, lo hacían preguntándole a alguien, ¿no? Allí va generando un cambio, pero no profundo, lo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología. Las últimas 2 etapas son justamente las que sí refieren a aspectos que pueden ser transformadores, y ahí es en donde me parece que tenemos que poner más el acento, ¿no? Es decir, las tecnologías nos permiten muchas veces rediseñar significativamente las actividades de aprendizaje. Es decir, lo vamos a ver concretamente con los ejemplos que trabajemos después, ¿no? Pero la cantidad de herramientas que se nos ofrecen hoy nos permite una creatividad en las actividades que le podemos plantear a los estudiantes, y en la cantidad de justamente hacer por parte de los estudiantes, ¿no? Que no estamos mucho más limitados en otros sentidos. Por supuesto que todo, siempre va a haber alguien que me diga, bueno, pero en realidad todo lo podemos hacer, porque si lo escribimos, si lo dibujamos, todo lo podemos hacer a mano. Estoy de acuerdo, todo. Pero entendamos también que además este es el mundo en el que ellos se mueven. Por lo tanto, muchas veces, cuando nosotros les planteamos trabajar con el rediseño en otros escenarios, como vamos a ver más sobre el final, me parece que no tiene mucho sentido detenerme ahora en de la modificación, porque es lo que vamos a ver con los ejemplos, también para ellos es más llamativo. Y la redefinición tiene mucho que ver con un aspecto que
está muy vinculado con nuestra concepción de enseñanza y nuestra concepción de aprendizaje. Por lo tanto, en buena parte esto nos podemos sentir comprometidos con esto o no. Pero sin duda, en lo que respecta sobre todo a lo que llamamos el trabajo colaborativo, el trabajo en colaboración, el trabajo en redes, esto Lyon también lo desarrolla y lo muestra en distintas posibilidades. Ella habla de que puede haber como un trabajo en panales, ¿no? Que se juntan como las distintas celdas, que puede haber un trabajo en redes, que puede haber un trabajo en abanicos. Bueno, son actividades que de otra forma son imposibles. Yo no puedo sin la tecnología, sin estar mediada por la tecnología, no puedo trabajar con estudiantes de otro liceo, de otro departamento, de otro país, ¿no? Entonces, no puedo, o es muy complejo hacer un documento conjunto en donde cada uno vaya escribiendo y corrigiendo algo. Si lo tengo que hacer en lápiz y papel, ¿no? Por algo, nosotros mismos cuando estamos trabajando en equipo, decimos, lo subís al Drive y yo lo voy corrigiendo ahí, clic, clic, yo pongo esto y vos agregás a esto otro y vos cambiás aquello, ¿no? Porque y eso es impensable hacerlo de otro modo, digamos, ¿no? Entonces, ahí cuando si nosotros priorizamos el trabajo colaborativo, porque también está alguien que me puede decir, no, yo soy partidario del trabajo individual y no me interesa el trabajo colaborativo, bueno, entonces ahí no lo va a utilizar, pero si apostamos al trabajo colaborativo, ahí tenemos una herramienta de transformación fundamental. ¿Seguimos? Bien. Sí, perdón, Emma, además Sí. de esta planificación que nosotros podemos hacer en los distintos niveles de la integración de las TIC, me parece que este modelo también nos permite poder revisar nuestras prácticas, ¿no?, anteriores. Es decir, hasta dónde nosotros llegamos en la utilización de las tecnologías. E incluso podemos ver que estas distintas etapas pueden llegar a no tener límites demasiado precisos. Es decir, en una actividad pedagógica podemos utilizar un PowerPoint, pero después invitarlos a través de ese PowerPoint a que hagan un trabajo colaborativo, como mencionaba Emma, conectándose con alumnos de otro liceo. Entonces, allí pueden estar integradas, pero creo que está bueno saber hasta dónde nosotros estamos transformando el aula con el uso de las TIC. Exacto. Bueno, y acá tenemos lo que se llama una imagen interactiva. Es un esquema que hemos pensado, que tiene que ver con lo metodológico. Es decir, bueno, al momento de diseñar nuestra clase, ¿no?, con TIC, acá nosotros le ponemos cierto énfasis con TIC, ¿no?, porque estamos conversando de esto en definitiva. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos o podríamos, ¿no?, transitar? Y acá lo que nosotros vemos y lo que nos interesa mostrar es que en realidad pensar la enseñanza mediada por las tecnologías implica el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, las mismas preguntas que las que nos hacemos cuando hacemos un guión de clase, ¿no? El qué y el para qué. O sea, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál es el recorte temático? ¿Por qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñarlo? ¿No? ¿Para qué me interesa que los estudiantes, yo pienso que van a aprender esto? ¿Cuál es el sentido que tiene esto que voy a enseñar, que puede tener para ellos, ¿no? ¿Por qué voy a enseñarlo? ¿No? Digamos, ¿qué importancia tiene para mí ese tema y por qué voy a enseñarlo? ¿Cómo voy a enseñarlo? O sea, ¿cuál es la metodología? Así como yo para una clase digo, bueno, voy a trabajar con este documento, acá voy a preguntar esto, acá aquello, voy a llevar el mapa, voy a comparar. Bueno, ¿cómo entonces, si lo voy a hacer mediado por la tecnología, tengo que pensar qué herramienta voy a utilizar y cómo voy a utilizarla y todo el provecho que puedo sacarle? Entonces, ahí es donde entra esto, que muchas veces yo lo veo con los estudiantes de didáctica, con las tecnologías, pero sin ellas también, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a trabajar con este documento, ¿está? ¿Y con ese documento qué vas a hacer? ¿No?
Porque, ¿por qué elegiste ese documento? Entonces, ¿tiene coherencia la herramienta que yo elijo con las intenciones pedagógicas que tengo? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿No? Porque, por ejemplo, es como si yo dijera, a mí me encanta el Zoom, ¿no? Me encanta esta herramienta porque logro un acercamiento de lo más afectuoso con todos los participantes. No logro nada si no los veo, ¿no? Fíjense, yo doy clase en la facultad, tengo 150 estudiantes, a veces 250, o sea, ni siquiera, nada, no tengo idea, le hablo a una pantalla todo el tiempo. Y además, como uso siempre una presentación, no sé qué, le hablo a la presentación, ¿no? Ayer les decía a los estudiantes del IPA, que son poquitos, son 8, a esos puedo verlos, pero cuando les paso una presentación, nos pasa esto. Acá por lo menos veo a 2 o 3 y me siento como que estoy dialogando, pero si no, cuando corro esos 2 o 3 para que la pantalla se pueda ver bien, ¿no? Me quedo hablando con el propio PowerPoint. Entonces, está fantástico. Yo ya sé que eso es una debilidad de esta herramienta, pero ¿qué otras potencialidades tiene? Bueno, que puedo llegar a 80 personas, a 38 docentes en este momento, de distintos departamentos del país, que si no, no podíamos interactuar. Entonces, voy a poner énfasis en lo que me sirve de la herramienta, ¿no? Ventajas y desventajas, ¿sí? Por supuesto que esto también está contextualizado, puedo tenerla o no tenerla, ¿no? Siempre nosotros a los practicantes siempre le decimos, cuando me decís que vas a usar el cañón, o que vas a hacer esto, que vas a hacer un Padlet, que vas a hacer, el año pasado un estudiante también había organizado toda una trivia, no sé qué, y le falló la conexión y se quedó sin clase, ¿no? Sin clase, se le cayó la clase. Entonces, bueno, sabemos que siempre tenemos que tener un plan B, ¿verdad? Un recurso, porque si esto funciona, no funciona. Es lo que nos está pasando hoy en estas circunstancias. Sabemos que tenemos estudiantes que no pueden conectarse, que viven en el campo, que no tienen conectividad, que no tienen datos, etc. Y lo otro es que nosotros tenemos que conocer la herramienta, ¿no? Ahora todos somos unos expertos en Zoom. Y hoy temprano decía Lilian, bueno, en realidad quiero subirlo a YouTube, pero no sé por qué hice, lo mandé por acá, bueno, ya Brian le dice, mira, podés hacer tal cosa, yo te enseño a hacer tal otra, ya Lilian va a aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, la próxima vez, no sé, la primera vez que a mí me dijeron, abrimos una clase por Zoom, dije, ¿qué es esto? No sé qué, y ahora uso 3 plataformas distintas, ¿no? Y yo abro, cierro, voy una a la otra, y estamos como chanchos con esto, ¿no? Bueno, pero esto nos exige un aprendizaje de nuestra parte. Bien, y después que ya tenemos evaluada la herramienta que vamos a utilizar, ¿no? O las herramientas que vamos a utilizar, se nos abren distintos caminos dentro del proyecto que nosotros llevemos adelante. Entonces, acá definimos 2 posibles caminos, tal vez hayan más, se encuentren más, pero que tiene que ver también con lo metodológico. Primero, pensar si dentro de un proyecto nosotros, a priori, de comenzar ese proyecto, antes de presentarles el proyecto a los alumnos, si les mostramos la herramienta, ¿sí? Muchas veces pasa que el proyecto ya de por sí tiene determinada complejidad, y el hecho de presentar antes la herramienta puede ayudar a que no se convierta después más tarde en un obstáculo. ¿Por qué? Porque cuando ya le presentamos la herramienta, la propuesta, ya tienen adquirida la herramienta. Es decir, hacen uso al habérsela apropiado. ¿Sí? Pero claro, esto también es real que le damos cierta jerarquía o dejamos más visible la herramienta por sí sola. Bueno, allí vamos a tener que tomar decisiones pedagógicas. Después tenemos por otro lado proyectos que construimos y que una vez que le traemos la propuesta, dentro de la propuesta aparece como por ejemplo, bueno, realizar un cómic, ¿no? Bueno, es una herramienta sencilla, entonces no hay problema, el alumno puede ir cumpliendo con la consigna, ir operando con el contenido histórico, pero utiliza la herramienta de forma más natural, ¿no? Lo que sucede acá, sí puede suceder, lo que puede suceder aquí es que se invisibilice la herramienta. Es decir, la implicancia, el por qué estamos utilizando esta herramienta, bueno, el poder también dejarla al descubierto, creo que está interesante con esto de que ellos se apropien
y que realmente la guarden en esa valija de herramientas, ¿no? Y dentro del proyecto nos parecía importante, más allá del proyecto que sea, explicitarle a los alumnos lo que son las metas de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Bueno, estamos utilizando esta herramienta, este contenido histórico, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero que vos aprendas? Bueno, el alumno, conociéndolo, también puede ver el norte, ¿no? Ese lugar, hacia dónde dirigirse, e ir planteándole los criterios de logro. Es decir, ¿cómo van? Por ejemplo, les mandamos a buscar información, y un criterio de logro puede ser, al lado, bueno, esa información que buscaste, ¿es confiable? ¿Indagaste en más de una fuente? ¿Citaste bien o averiguaste quiénes son los autores? ¿Sí? Esas cosas van acompañando el propio proceso de aprendizaje del alumno, ¿sí? No los deja tan al abandono, por así decirlo. Es una forma de tutoría, incluso sin estar nosotros, una hoja de ruta. Bien, y todo esto iría, después que nosotros terminamos el proceso del proyecto, bueno, tenemos un montón de cosas para evaluar, desde la propuesta, cómo fue nuestro acompañamiento, si fue pertinente este proyecto con las metas que me había propuesto, si los recursos utilizados fueron los adecuados, si los productos que lograron los alumnos y los propios procesos estuvieron dentro de las expectativas que nosotros nos planteamos. Bueno, acá dentro de la evaluación, como un aspecto más, pero un aspecto que queremos resaltar, es que también se evalúe la herramienta. Es decir, el lugar que le dimos a la herramienta y si realmente logró la eficiencia o la eficacia que pretendemos. Y después, ahora el próximo paso lo explica bien Emma, pero me interesa esto de la evaluación formativa, ¿sí? La evaluación formativa que a veces, sobre todo en este último mes, estamos, bueno, evaluamos, no evaluamos, bueno, ahora, ¿qué es lo que nos preocupa principalmente? Sin duda, son los aprendizajes de los alumnos. La evaluación formativa se despega un poco, aunque puede estar relacionada, con la calificación, ¿sí? Es la devolución, el feedback, la retroalimentación que nosotros le damos al alumno allí en el momento o más tarde a través de la plataforma para que siga aprendiendo y se siga sentando las bases para etapas de repente más complejas. Entonces la evaluación formativa creo que está mucho más dirigida hacia el aprendizaje de los alumnos, más que la calificación, que en definitiva es premiar, y en algunos casos incluso hasta castigar, o acreditar, no acreditar, ¿no? Creo que tiene una discusión que podríamos darla aparte. Y todo esto nosotros lo enmarcamos en esto de la teoría de la práctica educativa, ¿verdad? O sea, en este juego que nos parece tan importante de vincular la teoría con la práctica. O sea, teorizamos también a partir de la práctica que nosotros hacemos. Porque decía Brian, bueno, hay que evaluar este proyecto, si la herramienta está, y hay que evaluar todo, ¿verdad? También, si el qué, si el para qué, si el cómo, si el con qué, si toda esa clase funcionó. De alguna manera, esto lo que tiene que ver es justamente con el sentido de la reflexión en la práctica, ¿no? El sentido, hay como una cuestión que es de cierta circularidad o casi de espiral, es decir, yo desarrollo mi práctica, ¿no? ¿Verdad? Hay un pienso antes, hay una práctica que es durante, cuando yo pongo el proyecto en marcha, hay una reflexión que es después, ¿y para qué hago toda esa reflexión en definitiva? Para volver a pensar mi próxima clase o mi próximo curso, ¿no? Para ver si esa práctica nutre también mi teoría y me permite desarrollar una mejor enseñanza. Eso también va acompañado con el caso de las tecnologías. Es decir, bueno, muy bien, ¿y cómo funcionó esto? ¿Funcionó, no funcionó? Bueno, y me permite entonces generar una nueva instancia, ¿no? Bien, esta herramienta la construimos con Genially, y para no olvidarme, les voy a mandar por el chat, ¿sí? No sé, Emma, si querías ir agregando alguna cosita más, pero
No, prefiero ya pasar a la web 2.0 para no... Perfecto. Porque me parece que ¿Y cómo hacemos? tendríamos medio que ir para pasar después a las experiencias, a los ejemplos, ¿no? Sí, sí, me parece bien. ¿Dónde sacan fruto? Sobre esto, en realidad capaz que es redundar un poco sobre lo que venimos diciendo, pero tiene que ver como con ayudar a seguir pensando en estos conceptos, ¿no? En realidad, por un lado ustedes dirían, ¿por qué esto no lo explica mejor Brian, que es el experto en tecnologías? Pero porque lo que no nos interesa profundizar en las diferencias entre la web 1.0 o 2.0, que además ni siquiera tienen una diferencia tan tecnológica, técnica, sino que es más bien una Otra diferencia chiquita, eso no te entra en la estufa. Está aquí conceptual. en la leña, en la cosa. A ver si otra vez tenemos Capaz que tenemos algún intruso, no sé. alguna interferencia. Entonces, de lo que se trata la web 2.0, que es la web en la que nos manejamos hoy, no es tanto que sea una nueva modalidad de la web, sino que es como un concepto, ¿verdad? Porque es una plataforma, para los que son más veteranos, digamos, y hace muchos años que usan la web, hay una diferencia importante entre el uso que hacíamos antes, en donde la web era una especie de gran repositorio, y uno iba y leía, sacaba cosas. Y es muchas veces ese el uso que nosotros hacemos de las plataformas hoy en día. Tenemos la plataforma y ponemos cosas, ¿no? Ponemos textos, ponemos documentos, les mandamos alguna tarea por ahí, y en este contexto, sobre todo, ponemos tareas y tareas y tareas, ¿no? Ese es un tema que hay que atender. Pero la web 2.0, y por eso el dibujito lo señala de esa forma, lo que permite es que todos interactuemos en la web. En este momento nosotros no somos solo usuarios de la web en el sentido que vamos a buscar información, sino que podemos poner información, ¿no? Esto que decía Liliana, quiero subir el video. Bueno, antes era impensable, ¿cómo yo voy a subir un video a YouTube? Era todo un trámite, una cosa, no sé qué. Bueno, ahora no, ¿cómo subís un video? ¿No? Entonces, quiere decir que la web se va nutriendo con sus luces y sus sombras, ¿no? Con lo que tiene de bueno y de no tan bueno, pero se va nutriendo de los contenidos que todos los actores van poniendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica, en definitiva, trabajar en una idea de inteligencia colectiva, ¿no? De que, bueno, de que todos podemos apropiarnos de esa web. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué cambia eso para nuestra enseñanza? Cambia la forma de plantear las actividades, porque a mí me parece que muchas veces lo que yo escucho cuando hablamos del tema de las tecnologías con los docentes y demás, es que muchas veces dicen, encima de todo lo que tengo que hacer ahora, además, tengo que poner las cosas en la plataforma, tengo que aprender a usar tal herramienta. No. Tenés sí que aprender algunas cosas, y eso siempre nos hace mucho bien. Pero en realidad, lo que nos permite la web 2.0 es que los estudiantes hagan. Esto nos tiene que hacer modificar totalmente las actividades que nosotros planteamos. Pedirle a un estudiante, busque información sobre tal cosa, no puede existir más. Porque lo único que van a hacer va a ser copiar alguna de las páginas que encuentren. Sí, seguramente la Wikipedia, que es la primera, que no es mala, además, que nosotros, tanto Brian como yo, somos defensores en el sentido de esa generación colectiva de contenidos. Pero lo que quiero decir, hoy el estudiante puede hacer muchas más cosas en vez de buscar una información. Puede buscar una película, puede buscar una canción, puede ver por qué esta canción tiene que ver con aquello que enseñó, puede buscar un mapa, puede buscar un juego, puede hacer, ¿no? Buscar y hacer después, puede plantear él una cantidad de cosas. Entonces, hay un cambio de rol ahí, y yo muchas veces me pregunto si esta reticencia que a veces tenemos los docentes a incorporar las tecnologías no tiene que ver un poquito con el tema de que
con el uso de las tecnologías en la enseñanza, cambia mucho el rol del docente. Dejamos de ser el que sabemos todo, el dueño del conocimiento, el que vamos y le decimos la historia, y esto pasó así, bla, 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 y listo, ¿no? Entonces, ¿qué permiten las TIC? Abren las puertas, destruyen los muros del aula. El aula se expande, ¿no? Decía ya hace unos cuantos años Burbules. El aula se expande y entonces, y Lyon dice, habla del aula porosa, ¿no? Es como que el conocimiento se expande, no soy yo el único que lo detento, ¿no? Sino que el conocimiento se puede encontrar por ahí. Y también tendríamos que pensar entonces que, a ver, el conocimiento no se encuentra por ahí, el conocimiento se produce acá adentro, ¿no? Lo que se encuentra por ahí es la información. Entonces, ya que la información está tan democráticamente al alcance de tanta gente, ya sé que no es de toda la gente, tengo clarísimo la brecha digital, de eso no tengo dudas, pero de todos modos hay una democratización muy importante de la información, hay mucha más información de la que podemos acceder. Entonces, lo que tenemos que pensar es si la información está toda allí, ¿cuál es nuestro rol? Si es seguir insistiendo tanto en la transmisión de la información o es en otra cosa. Bien, ahora vamos a pasar a mostrarle un poquito algunas experiencias, o por lo menos algunas herramientas, y ir viéndole este lado técnico, pero a la misma vez el lado didáctico y este potencial educativo que nos pueden presentar. No sé lo si, primero... para perdón, Brian, no sé si sí, plantearon preguntas ya que quieran que... voy a bichar. No hay preguntas, pero bueno. Por lo pronto no, pero si quieren ir colocando, por supuesto, claro, si la quieren vamos vayan atendiendo. pensando preguntas, porque así... Bien. Acá tenemos un trabajo que es una línea de tiempo, ¿sí? Creada con un programa que se llama Visme. Ya les pasé el archivo, Emma, que describe qué es Visme, y bueno, y un tutorial allí también para que se vayan ¿Lo pasaste familiarizando. en el chat? Se los pasé por el chat. Ah. Que permite crear muchas cosas, entre ellas líneas de tiempo. Y acá esto es una propuesta que hicimos con otra profesora, que se llama Fernanda de Castro, de historia también, en la cual, bueno, le propusimos a los alumnos que tomen entre la fecha de 1808 a 1830 una serie de acontecimientos sucedidos en la banda oriental o la provincia oriental, más tarde, y lo que sucedía en España o en Europa, ¿sí? Entonces, ellos además tenían que, por cada hecho o cada determinados hechos, agregar alguna pintura o alguna obra de arte que pudiera ilustrar esta situación. Y acá está el tema de también la múltiple dimensión del tiempo, es decir, que ellos puedan también abstraer de una forma más concreta, de que, bueno, mientras que suceden cosas acá, también suceden cosas en otros lugares. Algo que parece muy elemental, pero que sin duda para un alumno de 12, 13, 14 años y 15, digo, entender su tiempo con el tiempo de otros, ¿no? Implica una serie de pensamientos, ¿no? De reflexiones que a nivel cognitivo requieren de un desafío. Y bueno, nosotros tenemos que ir construyendo también ese desafío. Entonces, esto voy a ir mostrando, no sé si se visualiza bien. Está demorando para cargar, ¿no? Sí. A ver. Mientras, si puedo agregarte ahí, Brian, Adelante, cómo no. es como un ejemplo interesante que está también como en aquel esquema que veíamos entre ampliación y producción, ¿no? Porque ustedes me dirán, bueno, pero una línea de tiempo la hacemos permanentemente, le pedimos al estudiante, antes la hacían, ¿se acuerdan? En las hojas cuadriculadas, después en cartulinas, pegan, hasta. Bien, ahora, convengamos que la cantidad de posibilidades, hay varios programas además que permiten hacer líneas de tiempo. La cantidad de posibilidades que abren esos programas, que es incluir en esas líneas de tiempo, bueno, simultaneidades, pero incluir como
imágenes de obras de arte del periodo, incluir un mapa, incluir un pequeño video, incluir la imagen de un personaje y hacerle su mínima biografía, ¿no? Todo eso en hojitas cuadriculadas es más difícil de hacer, digamos, convengamos que genera bastantes más problemas. Entonces, acá es en donde decimos, hay una ampliación de las posibilidades, ¿no? Y a su vez hay un mayor énfasis en la producción que hace el estudiante. Por supuesto que siempre después tiene que estar el docente, porque siempre esto nos genera la posibilidad de recortar y pegar, ¿no? O sea, lo mismo que los escritos presenciales en el aula, uno dice, no hay que preocuparse tanto de que no copien en el momento del escrito, sino que lo que hay que hacer es plantear una evaluación, ¿no? Un tipo de preguntas que no sean copiables. Esto es lo mismo. Si yo solamente le digo, hago una línea de tiempo de la Revolución Oriental, va clic, 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 ¿no? Si le digo que agregue imágenes, va a sacar cualquier imagen, yo qué sé, cazará todo Blanes y lo meterá por ahí, no sé, ¿no? Entonces, evidentemente esto tiene que ir acompañado de un trabajo, de unas preguntas, de unas fundamentaciones, de unas explicaciones, ¿sí? Por eso el rol del docente siempre está. Por eso yo lo que decía es, me parece que hay que pensar, bueno, si nuestro rol tiene que seguir siendo tan enfocado en la información que damos o en pensar con ellos otras cuestiones. Sí, además de ir operando con ese contenido, ¿no? que fueron adquiriendo en los distintos diálogos de las clases. Acá sobre BISME les quería mostrar básicamente algo muy sencillo a nivel técnico, por así decirlo. Cuando ustedes ingresan, yo ya estoy registrado, pero si ustedes lo hacen de forma muy sencilla, es gratuito, y ahí seleccionan la opción de infografía, ponen timeline, y una vez que seleccionan, se les abren un montón de posibilidades ya como predeterminadas de líneas de tiempo, ¿no? Con distintos colores. Después eso, por ejemplo, yo puedo venir, editarlo, o mejor dicho, yo no, sino el propio alumno, como esas líneas de tiempo que les mostré como ejemplo, van en los distintos campos que ya están determinados y los pueden ir modificando, personalizando, les pueden cambiar el color de la letra, el tamaño, ponerle otras figuras, ¿sí? Otros colores temáticos, por ejemplo, y además, que esto es importante, que era lo que decía Emma, de poder ir agregando distintos elementos, poder subir los propios archivos, ¿sí? Es decir, aquellos que nosotros tenemos de repente en nuestra computadora y que queremos que sean integrados en estas líneas de tiempo. BISME tiene un montón de posibilidades más de hacer presentaciones, infografías, pero me parece que tiene un gran potencial en esto de las líneas de tiempo por lo sencillo que es, pero además porque el propio recorrido permite al alumno ir operando con un montón de información. Bien, no sé si querías decir algo más sobre la línea de tiempo, Emma. Yo quería decir una tontería, capaz, una tontera, como dice la gente, sobre estos asuntos. Yo que soy una fanática y soy muy exquisita también de la calidad de las presentaciones, de los colores, acá tenemos que guardar un cierto equilibrio, ¿no? Porque vieron que a veces los estudiantes arman o unas presentaciones o unas líneas de tiempo, no sé qué, que son espléndidas en materia de calidad de presentación, digamos, y son muy pobres en el contenido. Creo que eso tenemos que estar muy atentos, pero a mí me parece que igual siempre es lindo que los estudiantes se esfuercen por hacer una presentación agradable, o sea, si también usan un tiempo en decir, no, me gusta más este color, este otro, o sea, también ahí hay una dimensión estética, digamos, de la presentación de un trabajo que yo no la descartaría, digamos, ¿no? Pero que lo que digo es que a veces hay que ser cuidadosos porque nos venden espejitos de colores, digamos, ¿no? Bueno, por acá hay una pregunta. Ya sí, contesté. una pregunta, sí, muy interesante además, de un colega, que habla de que si mal no comprendí,
si recae en realidad de una actitud individual, esto de la resistencia que hay sobre las tecnologías, o si responde a la idea conservadora de la institución, de la escuela como institución. Y acá yo me voy a arriesgar, Emma, si me permitís, y vos después cualquier cosa Dale. lo matizás o lo complementás, que está vinculado al contrato fundacional, ¿no?, de la escuela, ¿no? Es decir, cuando la escuela como institución se creó, de alguna forma, entre esa institución y la sociedad hubo como un acuerdo implícito o explícito de cuáles eran los objetivos o las tareas que tenía que llevar o las funciones que tenía que llevar esta escuela. Y sin duda, la reproducción de determinados valores era uno de los elementos de esa escuela conservadora, ¿no? De esa escuela que buscaba transmitir determinados valores para formar ciudadanos, con ciertas ideas provenientes de ilustrados, ¿no? Y me parece que va por allí. Sin duda que hay una ruptura de ese contrato, por lo menos está cada vez más frágil y se está en una transición de poderle dar otros sentidos a la educación. Sí, comparto lo que dice Brian. No sé si tengo una respuesta muy acabada a esa pregunta, ¿no? Pues es una pregunta que implica una reflexión como nos puede dar para otra charla. Yo creo que hay un contexto conservador en nuestro sistema educativo. Ahora, también creo que hay unos intersticios que nos permiten actuar de forma absolutamente autónoma, ¿no? Los docentes tenemos mucha más autonomía de la que ponemos en práctica, mucha más. Es decir, para mí, por lo menos, la autonomía no es solamente una cuestión de las pancartas, ¿no? No sé si vamos a tener más autonomía. A ver, hay una autonomía que es la autonomía política, que tiene que ver con la representación docente en los consejos, etcétera, etcétera. Pero después hay otra autonomía que es el quehacer. ¿Quién me dice a mí? A mí cuando yo a veces le digo a los estudiantes, no me dicen, no, porque voy a hacer un escrito por mes. ¿Y por qué vas a hacer un escrito por mes? Porque hay que hacer un escrito por mes. ¿Quién te dijo que hay que hacer un escrito por mes? ¿Dónde está dicho que hay que hacer un escrito por mes? En ningún lado está dicho que hay que hacer un escrito por mes, ¿no? Ni que hay que hacer un escrito, ni que tiene que ser por mes. Lo que te dice es que tenés que hacer una evaluación formativa. Bueno, estudiar cómo es una evaluación formativa, si querés darle otro formato. No está dicho que tengan que ser individuales, por ejemplo. No está dicho que no podamos instalar el aprendizaje colaborativo y las evaluaciones colaborativas. Entonces, a veces me parece que hay un poco y un poco. Hay un poco del sistema, Sí, que es un poco totalmente de acuerdo, conservador, Emma. y No, hay y un esto poco que, de nosotros y esto que que nos decís de cuesta. los intersticios me parece muy interesante, ¿no? Como Nos esos cuesta. lugares donde nosotros nos podemos mover incluso con una libertad, donde no está regido por nada, ni siquiera porque hay nada pensado sobre el asunto. Bueno, hablamos del escrito, como tú decías. Bueno, el escrito siempre pensamos en esas preguntas que el alumno tiene que hacer individualmente, solo, frente a la hoja, y responder y volcar eso que entendió en 40 minutos, ¿no? Pero podemos plantear, por ejemplo, que esta línea de tiempo, como yo lo he hecho en mis clases, se entienda como un escrito, ¿no? Es decir, lo pensemos para un escrito y lo evaluemos como un escrito. Bien, no sé si Sí, por allí sí. pudimos mostrar por lo menos alguna ruta sobre el asunto, porque sin duda requiere de una reflexión y de un pienso que además es constructivo, es decir, perdón, tiene que ser construido con el otro, ¿no? Creo que nadie puede dar una respuesta totalmente certera sobre el asunto. Bien, bueno, ¿seguimos avanzando, Emma? Sí. Bien, acá tenemos otro programita que también se los envié en la fichita, que tiene el nombre allí, el acceso del link, que lo que sería como un falso Instagram, es decir, no tiene ningún tipo de conectividad ni de interactividad
o interacción, mejor dicho, con otras personas, sino que es la construcción de un perfil ficticio, ¿no? Entonces acá podemos jugar con lo lúdico, ¿no? Podemos también invitar a los alumnos con propuestas en las cuales los estudiantes puedan ponerse en la piel, ¿sí? De, no sé, ahora yo voy a poner el caso de Adam Smith, ¿no? Y construir un perfil de Adam Smith, y bueno, ¿qué le respondería, aunque no fueran contemporáneos, Marx, ¿no? Es decir, pensar en las ideas de repente, y no tanto en los personajes también. Tal vez Emma allí tiene otras ideas. A mí me parece que esta es una herramienta que se puede hacer también, y de hecho alguna vez la ensayamos hace mucho tiempo, para algunos si trabajan con la plataforma Edmodo, con el propio Facebook, pero esto al ser una parte, tiene todas las ventajas y ninguna de las desventajas, digamos, ¿no? De que se transforme en una cuestión pública y tenga. Entonces, me parece que es ideal para hacer un buen ejercicio de empatía, ¿no? O sea, por ejemplo, plantearles a los estudiantes la posibilidad de crear los perfiles, incluso hay una posibilidad de hacer también trabajo colaborativo, porque pueden ser, en el grupo pueden tomar varios personajes que sean contemporáneos y que den entonces por ejemplo, las distintas visiones sobre un momento, ¿no? Entonces, generar el perfil de un personaje implica muchas cosas. Yo no soy muy usuaria de las redes, tengo un Facebook ahí que lo miro una vez cada 1000 años, pero lo que me doy cuenta, por lo que habla el resto del mundo, ¿no? Que uno ahí pone su perfil, pues están sus amigos, están los eventos que crea, están los eventos a los que va a ir, está lo que postea, está lo que discute, ¿no? Entonces, están las solicitudes de amistad que acepta o que rechaza, es decir, entonces es como una cuestión lúdica, pero a su vez el estudiante tiene que tener argumentos para poder decir, bueno, ¿por qué este sí querría ser amigo de este otro y este no lo aceptaría, ¿no? Y cómo comentaría. El otro día hablando con Brian, yo le decía, bueno, imaginemos el mundo interbélico, ¿no? Entonces vos tenés a Franco, a los jefes de gobierno, ¿no? Franco, Stalin, Hitler, Mussolini, Churchill, yo qué sé, ¿no? Y decís, bueno, fue el bombardeo de Guernica. Esa es la noticia, ¿no? Bueno, ¿cómo reacciona cada uno de esos jefes de Estado? ¿Qué postea? ¿Qué dice? ¿Cómo alguno lo justifica? Otro? O sea, permite, me parece, un juego de empatía con un soporte que ellos están más acostumbrados a usar, ¿no? Y no cuando nosotros le decimos, imagine que eres un colono que fue a la India, que no sé qué, está bien, es un buen ejercicio y lo hacemos todos. Pero esto me parece que tiene una dinámica que le da otras posibilidades, ¿no? ¿Se entiende el uso, la opción? Sí, les quería mostrar que una vez que fueron editando, mientras que vos ibas hablando, Emma, yo les fui como mostrando las distintas posibilidades de intervención sobre la imagen, y creo que iba bien acorde a los ejemplos que vos dabas. Y acá cuando finalizan ponen guardar post. Ahí está demorando un poquito. Lo pueden compartir o lo pueden descargar. Cuando lo descargan, y acá los que tienen, elegí Instagram porque en realidad es a donde migraron los alumnos, ¿no? Ya los más jóvenes, Facebook como que lo tienen un poquito más relegado, pero el Facebook también lo conocen. Entonces, hay una herramienta que se llama Fakebook, que es Fakebook, que sería falso Facebook, que también permite realizar distintos perfiles
¿no? Y entonces, mediante esta estimulación del jugar, también van operando con ese contenido que se estuvo trabajando en etapas anteriores en clase, ¿no? Bien, pasamos a otra herramienta. Este es el Padlet, ¿sí? Este trabajo lo llevamos adelante con la profesora, que además está por allí, Valeria Paredes, ¿sí? Es un proyecto en el cual unimos instituciones distintas instituciones públicas y privadas, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, el Colegio de Luis Fernández, distintas UTUs, ¿sí? En un nivel de cuarto año de liceo. Entonces, esta herramienta lo que permite es la colaboración sin importar el lugar en donde te encuentres. Entonces, la propuesta básicamente era que cada alumno encontrara de repente una imagen, que podía ser una fuente primaria o incluso una fuente secundaria, y que creara la propuesta para los alumnos. Es decir, generan un post, un grupo, por ejemplo, 4 alumnos, les interesa dejar al descubierto, no sé, aspectos vinculados a la persuasión y el adoctrinamiento del populismo, ¿no? Desde el caso concreto del peronismo. Entonces, acá los alumnos propusieron, ¿piensas que esto ocurre en el populismo? ¿Encuentras alguna relación con el periodo peronista? Ahí 2 alumnos agregan esta imagen, y debajo otros alumnos van respondiendo a esa propuesta. Es decir, todos son creadores de propuestas y todos van a tener que responder por lo menos alguna vez a esos posteos. Y claro, la diversidad es muy amplia y la calidad también es distinta, ¿no? En el sentido, ¿en qué sentido es distinta? Porque es igual que cuando nosotros les ponemos un escrito tradicional y en definitiva los resultados van variando de acuerdo a las ganas que le haya puesto el alumno, a las competencias que tenga adquiridas, ¿sí? Y a un montón de variantes más. Y es muy sencilla de utilizar, ahora justo lo saqué, pero a ver si encuentro. Acá, yo ya estoy registrado, ¿sí? Lo que hay que hacer es agregar una paleta, ¿sí? Con distintos diseños, incluso hay hasta mapas para agregar de fondo. Seleccionamos el modelo y ahí no tiene el fondo más adecuado, pero nosotros podemos ir personalizando, le podemos desde cambiar el título, ¿sí? Ese fondo es para morirnos de la envidia. Total. Y lo importante acá que les quería sugerir es que tengan habilitados los comentarios. ¿Para qué? Para que los alumnos puedan comentar. A ver si puse allí guardar, no, acá. Ponemos guardar. ¿Cómo comentan los alumnos? Nosotros le compartimos este link, ¿sí? Y el alumno viene acá, que tal vez en sus computadoras tiene un simbolito de más, le da clic y se abre como una pequeña pestaña, ¿sí? Una pequeña ventana. Y allí le puede poner el título, escribir lo que desee, ¿sí? También un contenido que puede ser variado y que puede ser texto, un video, puede ser una imagen, ¿no? Y bueno, y así se generó una instancia de tipo colaborativo con alumnos de distintas instituciones, con perspectivas totalmente variadas, y bueno, y sin duda llegamos a lo que sería la redefinición de una estrategia en aquellos estadios que les mostramos hoy, que sin esta herramienta no podríamos haber unido a tantos alumnos en este espacio o en este ámbito virtual. ¿Emma? Sí, eso es justamente un ejemplo de un ensanchamiento del aula a nivel importante, digamos, ¿no? Son varias aulas que se ensanchan y que se encuentran.
que pueden dialogar, estudiantes que no se conocen entre sí, docentes que seguramente sí, pero también podría ser que se conocieran solo virtualmente, sobre todo ahora que uno empieza a conocer gente a través de esta herramienta, ¿no? Y, y, y me parece a mí que sobre todo la idea con esto es como también generar en ustedes las ganas de ir viendo qué hay ¿no? Qué posibilidades hay. Porque de repente empiezan con alguna de estas y van probando y después ven que hay otras cosas que también funcionan. Y a veces yo creo que nosotros tenemos como algunos prejuicios, yo soy la primera. Nos pasó el año pasado cuando Brian trabajó con el grupo de didáctica con el que yo estaba a cargo, y probamos, por ejemplo, con el tema de la trivia, ¿no? Que no se llama trivia, ¿cómo es que se llama, Brian, el que ellos... ¿El ¿Trivia Kahoot? era? El Kahoot, ahí está. El Kahoot. Y en realidad, claro, uno dice, es una pavada, porque tienen que hacer, bueno, como todo, es una pavada según las preguntas que se piensen, y lo cierto es que en realidad la hicimos ahí en la propia clase didáctica. Los estudiantes de didáctica se divirtieron como locos, se pusieron muy competitivos, y varios de ellos lo llevaron al uso a las clases. ¿Eso qué quiere decir? Yo decía, bueno, vamos a hacer todas las evaluaciones ahora por Kahoot. No, por supuesto que no. Quiere decir que, bueno, esa es una posibilidad. Capaz que la uso una vez y digo, esto es una porquería, no sirve para nada, lo dejo ahí, lo tiro, ¿no? Porque es cierto que siempre existe este peligro en la red, que es cada vez mayor, de lo que se pesca y se copia y se pega, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más trabajo en pensar algún tipo de propuestas que sean más creativas, que sean más reflexivas, ¿no? Que tiendan más a generar problemas y no a dar respuestas, que sean más vinculadas a pensar preguntas que a responder cosas, ¿no? Esa es, bueno, ese es nuestro desafío. Entonces, bueno, dejarles esto como posibles ejemplos, pero sobre todo con la idea siempre de que estos ejemplos que nosotros mostramos, por ejemplo, ¿qué es lo que tratamos de ver? De ver que eran todas herramientas que podían ayudar a una enseñanza de la historia problematizadora, en donde el estudiante tuviera un lugar central, en donde tuviera que pensar, que buscar información, que compararla o que conectarla con otras cosas, ¿no? No en un recorte y pega. Entonces, siempre eso, la herramienta vinculada a la concepción de la historia que nosotros queremos enseñar. Eso es lo que me parece que no tenemos que olvidarnos nunca, que no es el uso de la herramienta por la herramienta en sí misma, pero que también incluir lo lúdico, lo que es más divertido, lo que es más placentero para los estudiantes, bueno, no creo que sea un mal camino para entusiasmarlos. No sé que a qué está jugando ahora Brian. Estaba porque me parece que era muy pertinente todo lo que venías diciendo, Emma, justamente encauzado en este ejemplo, ¿no? De que ellos... La historia. Sí, de que vayan experimentando con distintas herramientas y que vean con cuál se sienten más cómodos, cuál le encuentran más sentido, o tal vez posponer un poco y seguir pensando y reflexionando si la incorporación de las TIC vale la pena, porque también, digo, cada uno va haciendo su proceso y también es válido. Brian, y por casualidad, a esta escena que se va creando, ¿se le puede poner diálogos, por ejemplo? Sí, mira, acá tenés al lado de caracteres, tenés acá los globitos de diálogo. ¡Ah, qué genial! Y cuando vos lo vas arrastrando, ya ahí te permite ir agregándole el texto.
ellos son más creativos que nosotros, por Sí, lo sí, menos, sí, 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 sí. no quiero decir que ustedes, pero que por lo menos que ellos sí. Logran hacer cosas muy interesantes y además acá, por ejemplo, tienen los personajes divididos de acuerdo a periodos históricos. ¿Y esa página la dejaste en lo que nos dejaste a nosotros? Y es una de las que seleccionamos con Emma como para mostrarles de ejemplo. Incluso si quieren subir elementos, acá tienen donde dice subir y pueden subir imágenes que ya tengan en sus computadoras. Ajá. Ahí me piden que Qué actualice. bueno. Pero lo que tiene es que la versión gratuita tiene hasta 6 viñetas, ¿no? Esto te lleva un proceso. También, digo, uno de repente les muestra cómics ya hechos, después les muestra que, bueno, que es una viñeta, el asunto de que tiene que haber una historia, no tiene por qué haber diálogos, hay muy buenos cómics sin diálogos también, pero creo que es una forma también de representación y de Exigen niveles sin estratégicos diálogo, de... exigen un nivel de interpretación y de abstracción mucho mayor, ¿no? Porque solo con la imagen tienen que tratar de representar, es bien interesante. Totalmente. Y tiene la ventaja eso de que son actividades que tienden justamente a lo que nosotros estábamos sosteniendo, ¿no? O sea, que el estudiante tiene que demostrar que comprendió algunos asuntos, porque si no, no va a funcionar ese cómic, no va a funcionar esa recreación de época, ¿no? Y bueno, y eso también nos permite el trabajo permanente, porque no es cuestión de decir, no, eso está mal, y no, bueno, a ver, ¿y por qué pusiste esto acá? Pero fíjate, pero la ropa del siglo XIX, ¿era esta o era de este tipo? Y esto, ¿podía estar un auto en este escenario? ¿No? Es decir, nos permite trabajar con muchas cosas de la recreación histórica. Sin duda. ¿Vos querías decir algo más, Lilian? No, que lo que Brian y vos hacían con el Instagram, por ejemplo, con Mariana Magallanes y Patricia Goñi estamos haciendo un curso y surgió la idea de proponerles un Twitter. Estábamos dando, por ejemplo, en mi caso, estaba dando el surgimiento de burguesía y proletariado, el enfrentamiento, ¿no?, de burguesía y proletariado luego de la Revolución Industrial, y lo que le propusimos fue hacer un Twitter dando noticia de algún enfrentamiento, que quedaran claras las características de por qué estaban enfrentados esos grupos, ¿no? Y bueno, salió variopinta cuestiones, pero me sentí feliz de poder tomar algo de eso que estaba aprendiendo Y con el ejemplo que acabamos de tener de Trump con Twitter, fíjate qué interesante. Claro, no, está genial. Esta charla fue magnífica, la verdad. No es porque ustedes estén presentes, fue absolutamente magnífica, me Bueno, encantó. muchas gracias, Lilian. Bueno, qué suerte. Carmen dice los anacronismos que se pueden dar, ¿no? Y efectivamente, y me parece, a mí me parece que es interesantísimo para trabajar con eso, ¿no? Porque eso justamente nos permite trabajar con el tiempo, con las costumbres, con cómo se van construyendo determinadas cosas. Y fíjate que los anacronismos además se dan permanentemente, ¿no? Se dan en las concepciones de los estudiantes, en las críticas que ellos hacen, en las condenas que hacen, ¿no? ¿Viste? Cuando te dicen, pero ¿y cómo los trataban así a los esclavos? ¿Pero ¿y cómo no podía ir? Bueno, no es que uno diga está bien, pero digamos, explicarles el contexto en el que eso se producía, cómo, ¿no? Las concepciones que había atrás de eso, o sea, entonces, a mí lo que me parece interesante también de estas herramientas, qué suerte, vienen los niños a clase también, qué divertido. Hola. Las niñas debe ser. Me encanta, porque en todas las reuniones que tengo, que son unas cuantas, son unos cuantos Zoom, ahora me enteré que se inventó el verbo zumbear. El otro día una colega dice, va, pero hacemos tal cosa y después zumbiamos. A la fresca, zumbiamos. Bueno, tuiteamos, zumbiamos, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas que nos permite el trabajo con estas herramientas
es justamente eso de volver sobre la producción y seguir trabajándola, ¿no? O que se trabaje así en grupos, o que uno haga un cómic o una producción, una viñeta de estas, y otro estudiante diga, no, pero mirá, a mí me parece que esto no es así, que lo puedes proyectar, lo pueden ver, lo llevan en el celular, yo qué sé, tiene como una dinámica que a mí me parece que es aprovechable. Miren que a mí me cuesta mucho usar todo esto, yo lo digo y no es que lo ponga en práctica permanentemente. Bueno, allí tenemos una pregunta de Carlos Gutiérrez que nos viene desafiando, bien interesantes, ¿no? Dice, a las redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, ¿se les puede encontrar un uso educativo o son irremediablemente enemigas de las aulas? ¿Arriesgo un poco? Arriesgá si querés, arriesgá. No, yo creo que viene, la respuesta viene en el sentido de lo que estamos planteando, ¿no? Por sí solas las herramientas no son enemigas ni son tan aliadas, es decir, nosotros tenemos que encauzarlas pedagógicamente para que funcionen. Pero también es real que si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con Facebook, saber cuáles son los parámetros donde nos estamos moviendo. Y saber además de que nosotros nos estamos metiendo más en esa montaña rusa que los chiquilines, esas aventuras que ellos ya manejan de forma tan fluida, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros vamos por ejemplo, a trabajar con WhatsApp, que es algo que venimos haciéndolo gran cantidad de profesores para seguir en el contacto pedagógico con nuestros alumnos. Nosotros determinamos cuáles son las reglas a priori de cómo tiene que ser ese trabajo, es decir, la normativa, lo que encuadre, me parece, la propuesta, también puede ayudar a la organización y que realmente no se nos vaya distorsionando en el tiempo entre lo que hacemos y lo que queríamos que suceda. Sí, de acuerdo. Me gustaría marcar igual una diferencia. Un aspecto para mí es si utilizamos las redes como medio de comunicación con nuestros estudiantes, con los estudiantes, nunca son nuestros, con los estudiantes, y otra cosa es si lo usamos como herramienta o metodología educativa. Son dos aspectos distintos. En el aspecto de la comunicación, el WhatsApp nos resulta súper útil porque es instantáneo, inmediato, todos los gurises están prendidos del celular. Tiene sus riesgos, hay que saberlo, tiene sus riesgos, hay que ser súper cuidadoso en el uso del WhatsApp, súper cuidadoso. Y yo con estudiantes así muy adolescentes, pequeñotes, no es lo que más recomiendo. En contextos normales, ¿no? En este contexto hemos hecho, yo qué sé, las palomas mensajeras creo que nos faltaron, pero después tratamos de, ¿no?, llegar a los estudiantes como sea, si les podemos mandar algo, se lo mandamos, porque si no, no hay forma de conectarse con ellos. En términos generales, no, pero si establecemos bien los parámetros, como dice Brian, y qué sí y qué no, está. Pero vieron que los gurises se confunden y entonces usan el Facebook del grupo igual que usan cualquier otra cosa, entonces empiezan desde meter insultos o meter arriba Peñarol, abajo no sé quién, ya con eso se pelean, ya va, pim, pum, buah, ¿no? Entonces con eso y perdón, además que creo que la potencialidad también está, ¿no? Es decir, a nivel educativo. Digo, si nosotros pensamos la propia interacción que se puede generar, el hecho de que los materiales que nosotros mandamos por allí quedan registrados, al igual que la participación de cada uno de ellos, ¿no? El propio dinamismo es un entorno conocido para ellos, por lo cual no les disgusta. Es decir, tiene algunos elementos que podemos sacarle provecho como para... Sí, incluso yo recuerdo una practicante, por ejemplo, tenía un grupo de cuarto, y ella le mandaba todos los documentos con los que iba a trabajar en clase, se los mandaba les mandaba un archivito, y entonces, ¿qué se garantizaba ella? Que todos los estudiantes tenían el material.
el material estaba ahí, porque todos iban con el celular, todos podían verlo. Tenía otros inconvenientes, no podían intervenir sobre ese documento, no podían subrayarlo, marcarlo, señalar, sacar explicaciones, sacarle flechas, ¿no? Lo que uno hace con un material escrito, digamos. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, digamos. Cuando vos le decís, les dejé en la fotocopiadora, que ya casi no existe, pero no, o busquen tal y no la traen, también se te cae la clase, porque si de 20 estudiantes hay 8 que trajeron el documento y los otros no puedes trabajar con eso. Entonces, bueno, allí a veces a mí me parece, yo soy más partidaria de tratar de usar las plataformas institucionales, ¿no? A las que también se puede acceder por el celular, que si son terminación edu, además no usan datos, pero eso, y que no son tan inmediatas ni tan rápido, pero tienen como el respaldo institucional, que me parece a mí, me da como otra garantía, digamos. Incluso en el sentido de lo que dice Emma, Dolores Rey dice, si nosotros llevamos a los alumnos a estos ámbitos de, cuestionando, ¿no?, el uso de las redes sociales, es como meternos en su parque de diversión, es decir, en su lugar, ¿sí? Es decir, hay posturas diversas en relación a esto. Algunos que recomiendan, sí, utilizarlas como para potenciar y ampliar, ¿sí?, las formas y los espacios a través de la virtualidad, y otros que dicen, bueno, en realidad es como ponerlos en el parque de diversiones a intentar de que estudien historia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a estar de nuevo encontrándose estos tres aspectos, ¿no? La historia que quiero enseñar, la didáctica y la tecnología, es decir, intentar ser coherentes en ese sentido, para tomar la decisión si utilizar o no las redes sociales, en este caso. Flavia por allí pone, me parece que más un comentario, no es una pregunta, sino un comentario, que me parece que tiene que ver con esto de, bueno, de los vínculos, de los diferentes paisajes, efectivamente. Yo creo que los vínculos no se pueden sustituir los vínculos presenciales a través de esto, claramente, sobre todo con chiquilines muy chicos, ¿no? Y creo que además lo que más nos dificulta, por lo menos en Montevideo, no sé mucho, yo sé poco de la realidad del interior, pero lo que más nos dificulta es que los chiquilines de ciclo básico se conecten con los profesores. Los profesores se matan, les mandan cosas, les inventan, los chiquilines, yo qué sé. También es imposible saber la situación en la que está cada uno, el contexto familiar, laboral, de crisis, de que están todos metidos todos dentro de una casa, yo qué sé, esto explota por todos lados. Entonces, yo creo que igual hay que seguir teniendo el vínculo, como sea, a distancia, preguntarles algo. Yo a mis practicantes les habilité a todos, les dije, bueno, ahora sí, todos ármense un grupo de WhatsApp, pregúntele todos los días cómo les va, qué hicieron, a dónde fueron, si salieron, cualquier cosa. Después ven cómo les enseñan historia, pero por ahora traten de mantener a esos chiquilines haciendo algo, porque si de primera, ¿no?, les vas a mandar una ficha con el tiempo histórico y no sé cuánto, lo vas a sacar corriendo a ese chiquilín. Ahora, hay muchas formas de generar los vínculos. Bueno, en este momento, esta es una, y yo creo que vamos a ver cuando volvamos a la presencialidad, cuánto funcionó esto, ¿no?, en el marco de otras cosas. Sí, bueno, esto de las plataformas, yo creo que sí, que además tienen como determinadas, las plataformas institucionales son como más difíciles de hackear, de que entre cualquiera, de que se caigan, de que, yo qué sé, tienen como eso, ¿no? Como una institucionalidad que me parece que es bueno tratar de respetarla dentro de las posibilidades. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna discusión, pueden decirnos, retrucar, que estuvo todo horroroso, que
Saludos cordiales también. Yo he puesto la cadena, ya voy. Acá, hola. Voy a sacar el mute para que si quieren hacer comentarios o despedirse, lo hagan con tranquilidad. Desmuteate. Ya desmuteé a todos. A todos el que... Ah, no se desmutearon, pero bueno, capaz que lo eligieron ellos. Se van desmuteando algunos, otros quedaron, capaz que se mutearon de vuelta a ellos. No, estuvo genial, la verdad que estuvo genial los aportes. No le dio la cara estar en la pantalla. Estuvo muy lindo, muchas gracias. Muchas gracias, nos llevamos un montón de herramientas para poder seguir en este camino. Millones de gracias a los dos, tanto Emma como Brian. Muy bien, Continuar formándonos, que la verdad gracias que a ustedes, gracias. Y acompañarnos también, ¿no? Sí. Y a nosotros la verdad que nos gusta mucho esto, nos entusiasmamos con Brian, a través de Zoom, armando esto y nos divertimos también, así que quedamos a disposición. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Valioso todo, lo disfruté Un mucho. placer. Nos ayuda a ampliar nuestra zona de... Esa es la idea. Que A los pensar. docentes tenemos que estar Ya está siempre- pensando la cabeza. Laura Hernández, no sé quién es. Juana Buenísimo, Costa. entonces. Buenísimo. Bueno, hasta la próxima. Bueno. Una cosa, compañeros, antes de que se desconecten, le pedí a QCOM, que son los que tienen el nombre del celular, que a mí eso me impide mandarle certificación después porque no reconozco los nombres, o sea, mándenme los nombres. De todos tengo, menos del compañero que tiene el nombre del celular, que es QCOMBTD, que ya le mandé por privado. Los demás están todos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. La verdad que espectacular todo. Muchas gracias. Gracias. Chao. No, estará jugando. Bueno, chao, nos vemos. Chao.